Ayer por la tarde-noche, ya más hacia la noche, el colectivo No Más Derroches emitió un comunicado en una comunicación en la que aseguran que todavía no hay luz verde y que todavía hay recursos que se tienen que revisar. En la línea telefónica agradezco mucho que nos tome la llamada Gerardo Carrasco. Él es abogado integrante justamente de No Más Derroches y uno de los abogados que ha estado detrás justamente de todo este litigio que lleva ya varios meses. Gerardo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, estimado Jonathan, detrás y delante. Exacto, detrás, delante y a un costado. Así es. Estamos haciendo el mayor de los esfuerzos con firmas de abogados que de manera muy generosa está colaborando de manera gratuita, pro bono, con este proyecto ciudadano. Gerardo, me gustaría empezar justo con lo que acabamos de escuchar que dijo el presidente hace unos minutos, hace unas horas, sobre el tema de no anteponer el llamado que hace a no anteponer los intereses particulares, los intereses personales. Yo no sé si era una referencia hacia ustedes, Gerardo. Pues probablemente sí, como ha venido descalificando cualquier crítica ciudadana a cualquiera de las políticas públicas o acciones de gobierno que pues pudieran llegar a ser cuestionables desde el punto de vista jurídico-financiero. Pues es probable que se haya referido a nosotros, pero pues nosotros reiteramos, no defendemos intereses personales, no tenemos intereses políticos, mucho menos intereses económicos. Nuestro interés es muy sencillo. Señor presidente, gobierno federal, respeten la ley. Si se pretende proteger intereses nacionales, entonces, ¿por qué quieren empezar la construcción de un aeropuerto que no tiene todos los estudios suficientes para empezar, ¿no? Una cosa es que se hayan echado para atrás los juicios, las suspensiones que se tenían otorgadas, que ordenaban a que no se iniciara la construcción, pero otra muy distinta es que hayan terminado los juicios de amparo. Todos los procedimientos siguen en trámite y se seguirá litigando hasta el punto final en todos y cada uno de los expedientes iniciados. Por otro lado, esto tampoco significa que legalmente se esté cumpliendo con todos los requisitos que se deben tener para poder construir un aeropuerto de esta naturaleza. Para empezar, el ejército puede construir el aeropuerto Felipe Ángeles, que tenga vocación civil internacional. La propia ley de aeropuertos indica claramente que un aeropuerto con vocación civil únicamente lo puede construir una sociedad mercantil que cuente con un título de concesión. Evidentemente la Sedena no es una empresa y tampoco tiene la aptitud legal para tener un título de concesión. Tampoco he visto yo por ningún lado, esperaba incluso que lo mostrara ahora en el evento inaugural, pues que mostrara el plan maestro, para lo cual se le pagaron 2 millones de euros a la empresa Aeropuertos de París. Esto no se tiene. ¿Dónde están los famosos estudios de aeronavegabilidad para los cuales se le pagaron 6 millones de dólares a la empresa NavBlue? ¿Dónde hay un proyecto ejecutivo? ¿Dónde hay un análisis costo-beneficio, proyección financiera, prospección arqueológica, consulta indígena, estudios de evaluación de impacto social? ¿Dónde están el cumplimiento de las condicionantes que puso la Semarnat para poder ejecutar la solución de impacto ambiental? En fin, no se ha cumplido con uno solo de los requisitos. Entonces, lo que vimos hace rato fue meramente un evento simbólico, como se esperaba. Gerardo, ustedes están interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues que un recurso para que sea la máxima instancia judicial en este país la que define el futuro de este aeropuerto, pero mencionan que ni siquiera se le ha dado entrada. ¿Cómo va este tema? Pedimos en un inicio que la Corte revisara las suspensiones que fueron negadas y las otras que fueron otorgadas, y no fuera el 10º Tribunal Colegiado Administrativo, porque ya perdió cualquier sentido de imparcialidad, como lo hemos estado documentando. Sin embargo, pues la Corte, en un trámite que en nuestra experiencia es bastante sencillo y rápido, el hecho de que pues se pueda caminar una solicitud de atracción y que se notifique al tribunal para que no resuelva, porque es o la Corte lo resuelve o el tribunal lo resuelve.
pues el tribunal decidió apresurar el asunto, se resolvió sin que la Corte se pronunciara porque faltaba una firma de la oficina de la presidencia de la Corte. Entonces, lo que estaremos pidiendo también en última instancia es que se revisen las sentencias que sean emitidas al final de que concluyan todos estos procedimientos de amparo. Correcto. ¿Esto cuándo creen que pueda suceder entonces, Gerardo? Ya para que... Es muy difícil prever alguna fecha. Cada uno de los asuntos tiene sus tiempos, sus propios tiempos, algunos van más avanzados que otros. Entonces, sí es bastante complicado poder tener una fecha aproximada. Correcto. Sin embargo, ahorita lo que estamos exigiéndole al gobierno federal es, si se tienen ya los estudios, ¿por qué no se muestran? Así como lo hicieron también los llamados neoliberalistas con el tema de Texcoco, que transparentaron absolutamente todo. ¿Por qué no se muestra por parte de este gobierno? A nadie le conviene que se construya un aeropuerto en la total opacidad. Nos estamos viendo muy mal frente al mundo, frente a los inversionistas, frente a las aerolíneas extranjeras que eventualmente pudieran llegar a abrir vuelos o rutas hacia el Valle de México. Entonces, que se publiquen todos los documentos como fue prometido por parte del propio presidente de la República la semana pasada, y que se armen mesas de análisis, de debate de expertos, que se le pregunte, pero a través de una consulta apegada a derecho a la gente, qué es lo mejor, que se le pregunte a las aproximadamente 1,000 personas que serán directamente afectadas, de las 12 comunidades y pueblos originarios que viven en la zona aledaña de Santa Lucía, qué opinan al respecto. Pero esto no se hace. Esperemos que pues realmente cuando empiece una construcción real del aeropuerto, pues se cumpla por lo menos con todos estos requisitos. Repito, lo que vimos hoy, pues simbólico, es una autoridad pretendiendo pues demostrar fuerza, demostrar poder y que ya ganaron. Ahí hubo unos comentarios también desafortunados por parte del propio consejero jurídico de la presidencia. Están en su derecho de hacer cualquier pues calificativo o cualquier estrategia de comunicación, pero lo que es un hecho es que no están cumpliendo con la ley y queremos subrayarlo y exigir que lo cumplan. Pero lo ha dicho hasta el cansancio el propio presidente: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Pues ahí está, Gerardo. Creo que seguiremos hablando de este tema, pero pues en tanto, bueno, pues aquí está lo que está sucediendo en este momento y estaremos a la espera de que la Suprema Corte pues le dé entrada a este recurso y por supuesto pues emita su dictamen y su fallo. Gerardo, en tanto te agradezco mucho estos minutos para 21 Noticias. Con todo gusto, un abrazo. Un abrazo, Gerardo Carrasco Chávez. Él es abogado integrante del colectivo No Más Derroches.